En este video con propósito formativo intentaremos alentar la recuperación de aspectos clave de lo vivido y lo esperado a partir del desarrollo de microexperiencias desde dos líneas de análisis. La primera va a remitir a las nociones de presencia y transmisión pedagógica. La segunda, que articula ambas, relativa a la puesta en acto del afecto en la tarea de enseñar. Como aproximación inicial, podemos ir deteniéndonos en los postulados teóricos para instarlos a dialogar con la rememoración o expectación de aquellas experiencias literarias llevadas adelante por ustedes, así como la que aún falta en el marco de este espacio curricular. Nos acompañan obras de Samuel Bury, artista suizo. El motivo de su elección reside en el sugestivo empleo del color y la simetría de algunas de sus obras, además de que permite ir reconstruyendo desde juegos basados en desplazamientos de sentido como metáforas, comparaciones y analogías, los conceptos de presencia, transmisión y afecto al interior de un espacio de encuentro. La noción misma de presencia pedagógica nos convida a repensar la clase como espacio y como encuentro. Atendiendo a su vez la constitución del lugar del o la docente o futura docente, reconocemos su carácter simbólico y físico. Simbólico, en tanto representa no solo autoridad investida en el cargo, maestra o maestro, o la situación, como ustedes, practicantes, sino una cuota importante de poder de decisión respecto de las acciones y trayectorias posibles de los y las niños y niñas, su adhesión o involucramiento o no a la propuesta, sus intereses, sus dudas e inquietudes, sus saberes. Cómo los y las niños y niñas se vinculan con la literatura a través de los cuentos presentados. ¿Qué aspectos relevantes del cuento los interpelan y los convidan a imaginar e interpretar? ¿Cómo se piensan y sienten a partir de asistir a una instancia formativa, una experiencia literaria afincada en su carácter lúdico, entre otros aspectos? También, a modo especular, como frente a un espejo, la manera en que tales lineamientos resuenan en ustedes mismas, su adhesión o involucramiento, intereses, dudas, y también qué valor le atribuyen a la literatura y su abordaje y enseñanza. El lugar físico responde a aspectos objetivos, la edad, la acreditación, la que marca una distancia entre adultos y niños y niñas. La posición como enseñante legitimada institucionalmente
en el caso de ustedes, por su desempeño formativo en el profesorado que oferta la UNPA que las habilita a ubicarse en esa posición durante la realización de microexperiencias, así como desde otros dispositivos formativos durante este ciclo y más adelante en sus futuros desempeños como maestras de grado al interior de una escuela primaria. Volviendo al concepto de clase que enuncié brevemente antes, de acuerdo con Liliana Sanjurjo, en la obra que se observa en la parte inferior, que constituye bibliografía obligatoria de práctica 3, esta es entendida como un lugar, pero no necesariamente físico, en el cual se encuentran el docente y el alumno para trabajar teóricamente un contenido, para elaborar comprensivamente conceptos, a fines de reconstruir teorías. Pensar la clase desde este enfoque requiere de instalarse inicialmente en la concepción de la relación pedagógica como una tríada en la que se presentan el o la docente, el o la alumno o alumna y el contenido a enseñar. De allí que se considere una relación mediada por ese contenido escolar que cuenta con la particularidad de que solamente adquiere sentido, razón de ser y direccionalidad si existe un sujeto que posee un saber y que es capaz de hacerlo comprensible para que un otro sujeto se apropie significativamente de él. Podemos notar que hace referencia a un espacio de encuentro y allí se aloja el concepto de presencia pedagógica. Otro punto distintivo reside en la expresión un sujeto que posee un saber y es capaz de hacerlo comprensible, aludiendo así al concepto de transmisión, en el que cobra valor la posición del enseñante, ustedes. Interesa de manera particular la noción de presencia, ya que sostiene toda transmisión posible, de manera tal que en las últimas décadas se fue conformando toda una pedagogía de la presencia, como otras pedagogías que ustedes han estudiado, que además cuenta con la característica de haber sido puesta en jaque durante la pandemia. En esa coyuntura se discutió fuertemente qué es y cómo se instituye la presencia, en particular bajo modalidades remotas, mediadas de enseñanza. Presencia y transmisión se afirman y erigen como claves de interpretación, a condición de interrogarlas, de atender eso que nos pasa, nos atraviesa en los pequeños y grandes actos de enseñar. Enseñarnos también. Estoy refiriendo indirectamente
a la experiencia como anclaje de presencia y transmisión, pero de manera situada, concreta. Pienso, por ejemplo, en instancias de exposición a sus compañeras o compañeros, a los docentes, las docentes, cuando corresponde dar cuenta de un desarrollo teórico o de conceptos o de sus propias construcciones de sentido. ¿Qué ocurre allí que moviliza o paraliza, que confunde, inquieta, genera malestar o a la inversa? ¿Y qué le ocurre al auditorio? ¿Acepta, rechaza, cuestiona, valora, se muestra indiferente, acompaña o todo lo contrario? Otro concepto es solidario con aquellos que mencioné, justamente exposición. Presencia y transmisión requieren exposición. Estamos allí, de frente o costado, intentando apelar o convencer a ese otro que aquello que decimos o hacemos es valioso y merece ser escuchado y atendido. Quizás puedan ir notando cómo las voy poniendo en situación, porque desde sus lateralidades estoy pensando en las microexperiencias en la biblioteca y también en las aulas de las escuelas. La o el maestra o maestro, y sin duda el o la practicante, se expone con su voz, gesto, palabra, mirada, cuerpo. Me interesa recuperar la etimología de algunas palabras, es una marca de la profesión, porque suelen presentar otras maneras de acercarme a su o sus significados. Exposición. Uno es colocar a la vista, que se complementa con el prefijo ex, que refiere a hacia afuera. Sin duda, un docente que se desempeña en cualesquiera de los niveles educativos se expone. Los y las practicantes suelen decir o escribir: estoy o me puse nervioso, nerviosa. Esa sensación difícil de precisar remite a cómo cada uno y cada una vive ese momento, porque quien se encuentra expuesto, expuesta a la vista, se torna vulnerable. La transmisión exige presencia y la presencia se sostiene en la exposición. La presencia pedagógica se instalará de manera provisoria para nosotras, ya que se irá enriqueciendo con otros autores y autoras y otras vivencias, desde dos vertientes a modo de posibilidades. Una en relación con la posibilidad de un encuentro con el otro, en esa relación establecida en la tríada. Y otra en la posibilidad de posesión de un saber y la capacidad de hacerlo comprensible, didactizarlo, como oferta al otro. Recordemos además que no siempre que alguien enseña
el otro aprende, ya que no se trata de una relación de causa y efecto, ¿sí? Volviendo, reitero varias veces la expresión posibilidad, porque es claro que no siempre se enseña, atendiendo la idea de apropiación significativa, además de que no siempre se instituye presencia. En ocasiones, la instancia que debería o podría ser una clase no rebasa la instrucción, y en otras no se instituyen apropiaciones. Vale remarcar la importancia de revisar lo estudiado respecto de este último concepto, apropiación, desde la perspectiva vygotsquiana. Por eso mencionaba antes que sin presencia la transmisión se obtura, se suspende, se anula. Para adentrarnos más en esta noción, la de presencia, vale recuperar aportes de Contreras Domingo. Aunque no se trate de bibliografía de cátedra, me parece muy relevante traer su voz en esta conversación. No descubro nada nuevo si digo que el oficio docente se hace con uno mismo, con lo que uno es y lleva incorporado. Al enseñar uno se expone, se enseña. No solo enseña un saber, sino la propia relación con el saber. No solo está allí, entre estudiantes, sino que es ante todo presencia. Hacerse docente tiene por tanto mucho que ver con elaborar esa presencia, pensar los modos en que establecemos las relaciones, indagar en lo que tenemos como propio y cómo eso es lo que está vivo y activo. No ya como un recurso acuñado, sino como un modo propio de vivir las situaciones educativas, aquellas que nos permiten estar de verdad. Descubrir lo que tenemos que hacer consciente, visible para nosotros mismos de nuestros modos de ser y estar, para ver si eso es lo que requiere nuestra acción educativa. El oficio docente se hace con uno mismo, lo que se es y lo que lleva incorporado, aquello que ha sido hecho propio durante su vida, dice el experto. Y ello supone encontrarse expuesto, expuesta, enseñarse, ya que no solo se enseña un contenido, sino la propia relación con ese contenido. Por eso mencionaba antes que ciertos rasgos de sus planificaciones y el desarrollo de la microexperiencia muestran sus propias relaciones con la literatura y su enseñanza. Además, el experto destaca que aquello que perciben desde el inicio los y las niños y niñas es la presencia o la ausencia, que remiten a cómo una se muestra o no, o entabla o no una relación, no solo con los niños y niñas, sino además con el contenido, la literatura. Esa relación personal con el cuento y la literatura también instituirá presencia.
Luego, el experto va explicitando diversas formas de hacer presencia, cómo establecemos relaciones con el contenido de enseñanza y el conocimiento sobre el que se basa, y con los niños y niñas en esa instancia de didactización del contenido. ¿Qué resguardamos de nuestra interioridad, nuestra propia historia, vinculado con enseñanza y con literatura, y también en relación con las formas de relacionarnos con niños y niñas con el propósito de provocar aprendizajes? La noción de transmisión para nosotras y provisoriamente va a referir a esa tarea que envuelve la didactización, de ese pasaje del saber sabio al saber enseñar, que, sostenida en la presencia, se despliega en la enseñanza. Más precisamente, vamos a enfocarnos en este momento en cómo pensamos la transmisión en la formación docente, en el profesorado. Para ello, recuperamos desarrollos teóricos planteados por Jennifer Guevara desde un marco teórico común a los profesorados, la aproximación a la enseñanza como oficio, dando cuenta que desde esta perspectiva la tarea de la formación docente se debería orientar al fortalecimiento del diálogo entre el pensamiento y la acción, ya que teoría y práctica, dice la experta, resultan en dos caras de la misma moneda. Aduce además que la transmisión de saberes de oficio debería situarse en los ámbitos en que se producen, ponen en juego y transmiten. De allí que en el profesorado el espacio privilegiado se constituye en el trayecto de prácticas. En nuestro caso, en práctica 1, práctica 2, práctica 3 y residencia. Sostiene la experta que desde ellos es posible captar destellos a modo de indicios y señales del proceso mismo de transmisión, además de que en ellos es posible recuperar los saberes puestos en juego en el cotidiano por parte de los y las formadoras, en este caso de Cristina y mío, y docentes, la o las maestros o maestras que las recibirán en instancias de prácticas, de observación y de ayudantías áulicas. Así, no solo aprenderían sobre las múltiples tareas que desarrolla un o una maestra o maestro, sino que además se irían delineando saberes que se producen en y sobre la transmisión. A su vez, y recuperando aportes de Cristina Davini en la obra La formación en la práctica docente, es en el trayecto de las prácticas y bajo la inmersión en las escuelas donde se representan en su complejidad y dinamismo las interacciones, tanto institucionales como áulicas, marcadas por la contingencia y la urgencia, así como la diversidad, y otros intercambios del orden explícito o implícito, entre otros, que permitirían
a los y las estudiantes del profesorado ir accediendo a las características comunes y particulares del quehacer docente para su tratamiento, revisión y análisis reflexivo. Para nosotras, la transmisión va a devenir a ocurrir cuando desde la presencia pedagógica ponemos en acto cierta relación entre adulto y niño o niña orientada a aproximarnos a contenidos de enseñanza para construir conocimiento e instituir saberes. Transmisión conforma una categoría más compleja que enseñanza, ya que la incluye, pero por ahora notaremos algunas de sus múltiples relaciones, las relaciones que se establecen entre ambas, repensando desde esta última las estrategias de enseñanza. Podemos retomar a Estanislao Antelo en la obra en coautoría con Andrea Liud, Los gajes del oficio, enseñanza, pedagogía y formación, que integra la bibliografía obligatoria de este espacio. Al centrarse en la dimensión artesanal de la tarea de enseñar, ese saber hacer en contexto que constituye el corazón del oficio, sostiene que es un intento de alguien de transmitir cierto contenido a otro. Si ese intento tiene éxito, la transmisión es lograda, se produce, ocurre, deviene. De allí que la enseñanza puede ser concebida como el acto complejo de transmitir de manera intencional, metódica y sistemática fragmentos del mundo a las nuevas generaciones, destacándose que existe un oficio que transmitir y un oficio de transmisión. En consonancia con lo expresado, Gloria Edelstein, en un artículo de su autoría, La enseñanza en la formación para la práctica, reconoce a los y las docentes como agentes de transmisión y recreación de la cultura. Podemos notar de esta manera el requerimiento de articulaciones múltiples y diversas entre el adentro y el afuera escolar, así como de herramientas conceptuales y metodológicas que permitan a los y las futuros y futuras docentes el acceso a los diversos ámbitos de la cultura, para que desde allí les sea posible elaborar propuestas que vertebren el ejercicio de la transmisión, a condición, va a decir la experta, que se funde en la responsabilidad y el compromiso. Avanzando y situándonos en relación con el afecto, imbrincado en las nociones de presencia y transmisión, cabe recuperar algunos de los aportes de Anna Abramowski en la obra que integra la bibliografía obligatoria, ya trabajada en el espacio que precede, Práctica 2, y aludida brevemente en el encuentro anterior de Práctica 3.
Estos aportes nos ayudan a repensar el desarrollo de las microexperiencias desde esta línea de análisis, así como a instituir supuestos relativos a las prácticas a desarrollar durante el segundo cuatrimestre en el marco de una escuela local. Lo que expresa la experta permite nuestra lectura entre líneas. No es casual, dice ella, que asumamos cierta manera de demostrar afecto como futuras maestras, ya que tales afectos y sus demostraciones se imbrican en ciertas concepciones de enseñanza que se han sostenido en el tiempo. Así, seguramente podrán recordar la cuota afectiva a través de gestos, miradas, palabras o acciones que algún maestro o maestra ha desplegado a través de sus tránsitos por la escuela primaria, inscribiéndose en la biografía escolar que cada una de ustedes porta. Claramente puede notarse cuando Abramowski alude a formatear los afectos, apelando a la misma analogía que Andrea Llud emplea al referirse a la biografía escolar, argumentando que formatea a los docentes en torno de la cultura escolar, a modo de saberes implícitos que operan como creencias, por tanto, indiscutibles. También vale hacer lugar a múltiples referencias académicas, tales como algunas de las pedagogías estudiadas y reconocidas en las últimas décadas, que refieren directa o indirectamente al componente afectivo en la tarea de enseñar. La idea misma de la centralidad del alumno o alumna en los procesos de enseñanza y aprendizaje permite desvelar aspectos relativos al peso concedido a lo afectivo en el acto de enseñar. Conviene mencionar que mi intención no es desmerecer o banalizar el componente afectivo, sino colaborar en que ustedes reconozcan que el mismo no es producto de sus propios recorridos autónomos, sus propios deseos, sino que se encuentra investido de políticas y discursos académicos relativos al deber ser de estudiantes del profesorado y a futuro de maestras en ejercicio, que han sido construidos desde sus primeras incursiones en el sistema educativo. ¿Por qué seleccioné esta obra pictórica del artista como cierre del video? Sería un interrogante a explorar en los próximos encuentros. Es todo por ahora.